Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but will you stand with us? Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo la parte 7 de esta historia de High School de XD y Tokyo Ghoul titulada La vida de un Ghoul. Espero les guste y sin más que decir comenzamos. Capítulo 7. Dragón contra Ghouls. Perdón, decía Xenobia mirando al castaño a los ojos. No descuida, no es nada bueno. Me retiro, decía el castaño mirando a Lias y las demás con disgusto. Mientras se alejaba y se desapartaba unos metros de Bali, Touka y Kaneki. ¿Y ahora qué le pasa?, decía Touka. Bueno, cuando él lo decida te contará, decía Bali una hora después. Bien, alumnos, hoy tenemos a 3 estudiantes nuevos. Pasen por favor, decía el profesor. Así contestó Issei mientras entraban y Bali se sentaba en su lugar. Hola, mucho gusto, mi nombre es Issei Odou. Yo soy Kaneki Ken, mucho gusto, decía el pelinegro. Mi nombre es Touka Kirishima, decía Touka con una voz fría. Bien, pueden sentarse, decía el profesor. Así que nos tocó con Bali y Kiba, decía el castaño mientras se sentaba. Tiempo después, oye Kaneki y el tonto de Issei, decía Touka. No lo sé, estaba con ese chico llamado Bali, decía Kaneki mientras leía un libro. Mientras con el castaño, ya veo, así que pasó eso, decía Bali. Si así es, contestó el castaño. Sin embargo, ¿qué pasa con esa chica?, decía Bali. Que Touka-san, decía el castaño. Si es tu pareja, decía Bali. Que estás idiota, claro que no es mi pareja, es verdad que es muy hermosa, pero alguien como ella nunca se fijaría en un idiota como yo, decía el castaño mirando el cielo. Bien, como sea, te dejo, tengo que estar con esos dos ya que no conocen este lugar, decía el castaño. Bueno, nos vemos, yo tengo que ir a ver a Azazel, decía Bali desapareciendo en un círculo mágico. Minutos después, Kaneki. Touka-san, decía Issei mientras se acercaba. Pero Issei miraría el lugar donde se encontraban sintiéndose incómodo el ver cierto edificio ese lo lejos. Issei-san, acabaste de hablar, decía Kaneki. Así contestó el castaño. Bien, ¿por qué no vamos a dar una vuelta para que conozcan la academia?, decía el castaño. Está bien, contestó Touka. ¿Y tú, Kaneki, no vienes?, decía el castaños. No me quedaré a leer un rato en este lugar, decía el pelinegro. Bien, entonces nos vemos después, decía el castaño mientras se alejaba con Touka. Oye Issei, ¿y ese edificio viejo qué es?, decía Touka mirando al castaño. Bueno, eso luego te lo diré, decía Issei con una mirada triste. Está bien, contestó Touka. Minutos después, vaya, se ve una parte de la cuida desde aquí, decía Touka mientras estaba arriba de la azotea de la academia. Si así es, contestó Issei mientras comía una hamburguesa. Oye, en verdad puedes comer eso, decía Touka. Bueno, es verdad que me sabe asqueroso, pero al nacer como mitad ghoul y humano mi cuerpo acepta la comida humana aunque no me da energías. Que entonces cuando salvaste a Ryouko-san, decía Touka, si no tenía energías y muy apenas podía usar mi Kagune, y bueno, Drake ha usado su poder para mantenerme con vida estos años que no comí carne humana, es por eso que no uso su poder ya que aún no lo recupera, decía Issei mientras miraba
miraba a Zenobia de lejos. Y bien, ¿qué te pasa desde que te topaste con esas chicas? ¿Actúas extraño?, preguntaba Touka. ¿De verdad quieres saberlo?, preguntaba el castaño. Si así es, quiero saberlo, decía Touka. Ah, bueno, verlas, decía Issei, contándole lo que le sucedió con Rias y las damas y la razón de regresar a Tokio. Entonces te hicieron eso, decía Touka. Si así es, contestó el castaño. Ya veo, pero aún así pervertido, decía Touka. Ah, pervertido, decía Issei. Si tener más de una mujer es algo raro, decía Touka sonrojada. Bueno, Touka-chan, para un dragón y demonio es normal ese tipo de cosas, decía el castaño mirando el paisaje. Pero como sea, dejemos de hablar de esas cosas, decía Issei cambiando de tema. Mientras en otra parte de la academia, vaya, este lugar es tranquilo, aunque bueno, la preparatoria ya la estudié, no es malo verlo de nuevo, decía el pelinegro. Ah, tú eres el amigo de Issei, ¿verdad?, decía una pelinegra acercándose. Así son a Sanitsubaki-san, ¿verdad?, decía Kaneki, mirando a dos pelinegras enfrente de él. Si así es, ¿y qué haces aquí? ¿No estabas con Yodou?, decía Sona. Ah, bueno, solo que me gustó este lugar para leer, decía Kaneki. Ya veo, leer, te gusta leer mucho, ¿verdad?, decía la pelinegra. Si es lo único que me mantiene con ánimos, decía el pelinegro sonriendo. Oh, ya veo, bien, te veo luego, Kaneki-san, decía Sona mientras se alejaba. Ah, sí, claro, decía Kaneki. Vaya, en verdad es hermosa, decía el pelinegro horas después. Ah, bueno, creo que Sona me mandó a llamar, decía Issei mientras iba al consejo estudiantil junto con Touka y Kaneki minutos después. ¿Y bien, Kaicho, de qué quería hablar?, preguntaba el castaño. Ah, bueno, solo que Sirsex te manda esto, a Issei, si es tu casa mientras estás aquí, decía Sona. Oh, ya veo, entiendo bien, Touka. Kaneki, vamos, decía Issei mientras salían del consejo estudiantil. ¿Con qué, Kaneki?, decía Sona mirando al pelinegro. Tiempo después. Ah, vaya, Sirsex siempre se pasa, decía el castaño mientras entraban en una gran casa. Oh, increíble, es muy grande, decía Kaneki y Touka sorprendidos. Sí, aunque no tenía por qué hacerla tan grande, decía el castaño mientras se sentaba en la sala. Bien, oye, Kaneki, ¿es Issei? ¿Qué pasa?, preguntaba el pelinegro. Ah, bueno, solo quiero saber si sabes usar tu Kagune perfectamente, decía el castaño. Esto no lo sé usar, decía Kaneki. Oh, ya veo, entonces veo que tendré que enseñarte, decía Issei mientras iba a la cocina. Está bien, contestó Kaneki. Bueno, como sea, escojan su habitación, decía Issei mientras subía las escaleras y entraba a un cuarto quedándose dormido horas después. Ah, vaya, de nuevo no puedo dormir bien, decía Issei mientras salía de su cuarto y escuchaba unos quejidos. A eso es Touka-san, decía Issei al ver a Touka débil y nerviosa. Vaya, no has comido carne, ¿verdad?, decía Issei mirando a Touka. Si no he comido, decía Touka. Bien, entonces come, anda, decía Issei mostrándole su cuello. ¿Qué comer?, decía Touka. Si Touka-san, recuerdas, soy mitad ghoul y humano, así que servirá así como yo calmo mi hambre, decía el castaño. Está bien, decía Touka acercándose a Issei mientras lo mordía. Y bien, como sabe. Asqueroso, ¿verdad?, decía Issei riendo. No es delicioso, decía Touka. O ya veo, puedes seguir comiendo si lo deseas, decía el castaño mientras acariciaba el pelo de Touka. Tiempo después. Bien, parece que ya me puedo regenerar. ¿Y tú ya sientes mejor, Touka?, decía el castaño. Así, gracias, decía Touka implicándose la boca. No descuida. Bueno, nos vemos mañana, decía Issei saliendo del cuarto de Touka mientras Kaneki se encontraba leyendo un libro en su habitación. Bien, a tomar algo de agua y luego a dormir, decía el castaño bajando a la cocina mientras en otra parte, ese joven me recuerda a alguien, decía Zenobia mientras estaba acostada en su cama pensando en lo que pasó en la mañana. Al día siguiente, a Issei, buenos días, decía Kaneki. O si buen día, y Touka, preguntaba el castaño. Parece que aún no baja, decía Kaneki. O ya veo, contestó el castaño mientras se sentaba a desayunar minutos después. Vaya, hasta que bajas, decía Issei mirando a Touka.
Calla que no dormí nada, decía Touka molesta. Ya veo, como sea, lo mejor será irnos. Y por cierto, Kaneki, no te aburres, decía el castaño. ¿A qué te refieres?, preguntaba Kaneki. Bueno, la preparatoria ya la terminaste, ¿no?, decía el castaño. Sí, pero no es tan malo volver a ver lo mismo de nuevo, decía Kaneki mientras salían de la casa. ¿Y que por qué me miras así?, decía Touka mirando al castaño. Perdón, no era mi intención, solo que te ves hermosa usando ese uniforme, decía el castaño mientras Kaneki iba más adelante leyendo un libro. Tonto, decía Touka sonrojada. Vamos, no te pongas así, mejor apurémonos en llegar, decía el castaño minutos después. ¿Exnovia, pasa algo?, preguntaba Asia mirando a la peli azul. No es nada, Asia, decía Xenovia, pero al instante esta escucharía una voz que se le hacía muy conocida, pero no podía recordar con quién era. Vamos, Kaneki, deja de leer todo el tiempo, así nunca conseguirás novia, decía Issei hablando con el pelinegro. De nuevo él, decía Xenovia al mirar a Issei mientras el castaño se les quedaba mirando. ¿Pasa algo, Issei?, decía Touka. No es nada, decía el castaño mientras se daba la vuelta. Y entraban al edificio de la academia tiempo después. Este olor, Bali, ¿lo sientes?, decía el castaño. Sí lo sé, decía Issei mientras la clase acababa. Bien, Touka, Kaneki, vengan, decía Issei mientras salían del salón, mientras en el infierno. Sisets, lo sentiste, ¿verdad?, decía Azazel. Si esas olas extrañas están cerca de la academia, dirías, decía el pelirrojo de regreso con Issei. Issei, ¿qué pasa?, preguntaba Touka mientras corrían hacia afuera de la academia. Sí, Goals, decía el castaño. Bien, creo que llegó la hora de jugar, decía Bali. Sí, como en los viejos tiempos, Bali, decía el castaño mientras entraban a un gran edificio. Este lugar, decía Touka y Kaneki. Si apesta Goals y carne humana, contestó Issei. Pero no solo carne humana, decía el albino. Si lo sé, Bali. Bien, esperen aquí, Touka, Kaneki, decía el castaño mientras Bali y Issei entraban al edificio. Minutos después, vaya, parece que están bien, Esco, pero Issei no pudo terminar de hablar al ver un Kagune acercarse a él. Issei, cuidado, decía Bali. Si lo se ven a escalón, decía el castaño, cortando en pedazos el Kagune mientras tiraba de él atrayendo al Ghoul hacia él. Maldito, gritó el Ghoul. Silencio, contestó Issei sacando su voz terjear. Bien, ahora muere, gritó Issei lanzándole un Dragon Shot. Bien, creo que ya puedo usar tu poder, Drai, decía el castaño. Así es, compañero, ya me recuperó, así que empecemos a jugar, decía Drai, riendo mientras un gran número de Ghouls con gabardinas rojas los rodeaban. Bien, Bali, son como 200, veamos quién mata más, empecemos, decía Issei mientras ambos se lanzaban contra los Ghoul mientras afuera del edificio. Maldición, ese tonto fe Issei no me dejara esperando aquí, decía Touka, tratando de entrar al edificio, pero al instante una gran explosión destruiría parte de la construcción mientras el castaño y el albino salían del polvo a la vez que varios Ghoul se lanzaban contra ellos tratando de atravesarlos con su Kagune. Vale, acabemos con esto, decía Issei. No necesitas decírmelo, Balance Breaker, gritaron ambos mientras una armadura aparecía en ellos lanzándose contra el gran número de Ghouls haciéndolos pedazos a un gran velocidad. Increíble, decían Touka y Kaneki sorprendidos mientras Issei y Bali seguían haciéndolos pedazos fácilmente mientras a lo lejos un peliblanco con una máscara cubriendo su boca al igual que una joven con vendas en todo su cuerpo y rostro. Katara-san, parece que son fuertes, fue como nos dijo ese sujeto con fachada de dios. Si así es, Eto, bien, veamos qué pasa, decía Katara mirando desde lejos, mientras con Issei que estas ropas a Ojiri, decía el castaño molesto mientras Toika acababa con varios Ghoul. Maldición, son demasiados, pero ¿qué es lo que hace Aogiri aquí?, decía Touka. Oye Issei, no te lances a lo tonto, decía Bali, pero el castaño no hacía caso. Aogiri. Katara, gritó el castaño llamando la atención del peliblanco.
Oye Tatara, ese chico te conoce, decía Eto mientras el castaño corría hacia Eto y Tatara. ¿O acaso no lo recuerdas? Eto decía Tatara. A recordar Tatara, decía Eto. Si acaso no lo recuerdas, decía Tatara mirando al castaño acercarse a ellos a gran velocidad. Oh, si lo recuerdo, Yodoru Issei, decía Eto contenta mientras Issei se acercaba amenazantemente. Tatara, maldito, gritó Issei mientras su Kagune empezaba a salir tratando de atravesar a Tatara, pero al instante un sujeto con gabardina roja y máscara aparecería. Que Noro, decía el castaño mientras Noro sacaba su Kagune haciendo retroceder al castaño, y Issei gritó Touka al ver al castaño mientras Bali acababa con el resto de los ghouls. Oh vaya, Issei, ha pasado tiempo, decía Tatara mirando al castaño. Calla, maldito, te mataré, juro que te mataré a ti, a la Ogiri y a el especial, decía el castaño. Vaya, parece que sientes odio, decía Tatara. Odio siento más que eso hacia ustedes, malditos, la engañaron, me arrebataron a mi hermana, lo único que tenía, gritaba Issei, comenzando a elevar su aura, pero al instante, Tatara aparecería enfrente del castaño. Oh, así que ese es el poder del dragón que tiene. Sin embargo, Issei, han pasado 7 años, nosotros el Aogiri no somos lo mismo y tú lo sabes, Sekiryu, te decía Tatara alejándose del castaño. Bien, por ahora nos retiramos, pero recuerda, el Aogiri acabará con todo a su paso, decía Tatara mientras se retiraba junto con Eto y Noro. Maldición, gritó Issei mientras su armadura y Kagune desaparecían minutos después. Oye Issei, ¿te encuentras bien?, decía Touka. Si Touka-san no es nada, descuida, decía el castaño mientras Bali lo llamaba. Oye Issei, ven a ver esto, decía el albino. ¿Qué pasa, Bali?, preguntaba el castaño. Bueno, mira, decía Bali tapándose la nariz. Que estos son, decía Touka, y restos de cuerpos humanos, pero también hay demonios, decía Issei levantando un pedazo de un brazo mientras le daba una pequeña mordida. Qué asco, decía Bali. Decía el castaño. Sí lo sé, pero eso no cambia que sea desagradable verte comer eso, decía Bali con una gota en la cabeza tipo anime. Sí, como digas, Bali. Sin embargo, esta carne, decía el castaño. Si es de demonio, contestó Bali. ¿Qué demonio?, decía Touka. Si así es, parece que se dieron cuenta de los demonios, ángeles y ángeles caídos, y al parecer su carne sabe mejor que la de los humanos, decía Issei. Que entonces ellos, decía Touka. Si Touka, el Aogiri trata de tener Kyoto bajo su control, decía el castaño mientras varios círculos mágicos aparecían. Bien, parece que llegaron a limpiar, sin embargo, porque vinieron ellas, decía Issei al ver a Arias, Xenobia y las demás junto con Circe, Serafala, Sasei y Michael. El de nuevo, decía Xenobia sonrojada mirando al castaño mientras Issei trataba de no ir a abrazarla. Y bien, Issei-kun, ¿qué pasó?, decía Circe. Bueno, primero porque están ellas aquí, decía el castaño con disgusto al ver a Arias, Akeno con Eko, Asia, Irina y Babel con unos chicos tomados de las manos, mientras Xenobia-chan, en verdad lo siento, no sabía que vendrían, incluso Xenobia se siente incómoda con ellas, decía Serafal. No descuida, después hablaremos de lo que pasó, por ahora quisiera ir a casa y bañarme, decía Issei cubierto de sangre de su ropa. Bien, vamos, Kaneki Touka, decía el castaño. Está bien, contestó Touka sin no antes mirar con odio a Arias, Akeno, con Eko, Asia, Irina y Abel. Bien, nosotros a limpiar este desastre, decía Circe. Xenobia, ¿pasa algo?, preguntaba Arias. No solo que ese chico creo que ya lo conocía, decía Xenobia. Bueno, ahora que lo dices, es verdad, su aura se me hace familiar y cálida, decía Arias. Oh, parece que están recordando Circe, decía Azazel. Si tienes razón, decía el pelirrojo. Bueno amigos, hasta aquí dejo esta parte, espero les haya gustado y sin más que decir.